Buenas tardes, queridas paisanas y paisanos que se conectan nuevamente a un Facebook Live de este consulado, su consulado. Hoy tenemos el segundo capítulo, la segunda sesión respecto al paisaje agavero Patrimonio de la Humanidad. Para quienes estuvieron en el primer capítulo, pues ya sabrán de qué se trata esto. Estamos hablando de el tequila y toda esta región tan rica que incluye el paisaje donde se produce y esta bebida tan característica de México. Y hoy tenemos nuevamente invitados muy especiales que esta vez van a compartir la historia del tequila. Es decir, vamos a saber de dónde viene, cuál ha sido la evolución de esta bebida y las variedades que existen. Y creo que eso es muy importante porque todo mexicano que se precie tiene que saber un poquito sobre el tequila, de dónde viene, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que el día de hoy, para las personas que estén muy atentas a esta sesión, vamos a tener unos maravillosos regalos. Vamos a tener un paquete de libros con bibliografía muy interesante acerca del tequila, del vino mezcal, y de cómo se sitúa en nuestra cultura, ¿no? Es bastante interesante, de hecho, creo que los voy a leer antes de entregárselos. Y además, pues obviamente, no podemos hablar de tequila sin tener tequila para las personas que se ganen estos hechos. Aquí, bueno, la dinámica se las vamos a explicar al final para saber cómo se lo tienen que ganar, pero por eso tienen que estar muy atentos. Y ahora, después de hacerles este anuncio que yo sé que todos ahora pegados en la pantalla para estar atentísimos, pues les voy a presentar a nuestros invitados. Me acompañan el día de hoy el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, quien es egresado de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es miembro de la Sociedad de Historia, Genealogía y Heráldica de Jalisco, fundador de la Sociedad del Archivo Histórico de Tequila AC, y fundador de la Asociación Patrimonio y Paisaje del Agave y el Tequila, así como Premio Jalisco 2017 en el ámbito humanístico. Y este es un currículum muy abreviado del licenciado Jiménez, quien en realidad es una eminencia en la materia, y ya lo verán ahorita que en su intervención. También están con nosotros nuestros amigos del Museo del Paisaje Agavero del Arenal, nuevamente que nos acompañan, Eduardo Saldívar Rosales, quien es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro en Gestión y Desarrollo Cultural también por la Universidad de Guadalajara y académico de esta casa magna. Y también nos acompaña nuestra querida Diana Laura Aldana Barajas, quien es cronista municipal del Arenal Jalisco y pues una interesada de las relaciones internacionales en esta Universidad de Guadalajara. Así que ustedes están aquí compartiendo con nosotros, con verdaderos especialistas que nos van a regalar mucho conocimiento y alguno que otro tequila, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Sean ustedes muy bienvenidos hasta Houston nuevamente y pues no tengo más que darles paso para que ustedes comiencen a platicarnos acerca de esta historia del tequila. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, Diana, creo que vamos a comenzar contigo, que nos vas a dar una breve introducción a nuestro tema. Te vamos poniendo la presentación para que la tengas a mano. Sí, listo, ya la estamos viendo. Bueno, vamos a comenzar explicándoles a lo largo de toda esta presentación sobre la historia del tequila y paisaje agavero. Es muy importante que pongan mucha atención porque vamos a ir hilando poco a poco para que ustedes vayan comprendiendo cómo es que a lo largo del tiempo podemos el día de hoy, gracias a diferentes innovaciones, degustar los tequilas que podemos encontrar en el mercado, que actualmente pues son muchísimos. La siguiente, por favor. Sí sale, ¿verdad? Pues no. ¿No? No sé cuándo. Ok. Bueno, aquí tenemos este gráfico en el que se muestra el proceso de elaboración del tequila.
Bueno, ustedes, como ya saben, el tequila es una bebida espirituosa que actualmente se produce a partir de una sola especie de agave, que es la planta Agave tequilana Weber, variedad azul. Esta planta autóctona de México es la única con la que actualmente se puede producir tequila, ya que, ¿por qué menciono esto? Porque existen más de 200 variedades de agave, entonces de esas 200 solamente con esta se puede producir tequila. En general, el proceso de la elaboración del tequila ha sido a lo largo del tiempo pues el mismo, que estamos viendo en pantalla, pero este proceso pues ha tenido diferentes innovaciones en cada parte del proceso. La primera parte que tenemos para producir tequila es el cultivo, la plantación y cultivo de agaves. Bueno, estos agaves se cultivan generalmente de 5 a 8 años y durante este tiempo se realizan diferentes labores para su cuidado y para obtener una planta de calidad. Estas labores las realizan los llamados jornaleros del agave. Bueno, después de eso tenemos la jima. El arte de jimar consiste en cortar las hojas del agave hasta llegar casi al corazón de dejando al descubierto lo que se llama piña o cabeza del agave. Y bueno, esta labor de jimar los agaves requiere de personas con mucha condición física, generalmente la realizan hombres, con una gran habilidad para manejar los instrumentos de trabajo. En este caso, el principal instrumento de trabajo en la jima es la coa, que pues viene en la siguiente diapositiva, la vamos a poder entender un poquito mejor, que es un instrumento muy filoso para cortar las hojas del agave. De ahí continuamos con el cocimiento de estas piñas. Bueno, aquí entre la jima y el cocimiento hay un inter, que es el traslado de las bolas de mezcal o piñas a la fábrica o al lugar en donde se vaya a realizar el tequila. Menciono esto porque es muy importante entender que el tequila no es solamente un proceso pues industrial. Podemos llamar a la industria del tequila como agroindustria del tequila porque se utilizan materias biológicas. Se está en el campo antes que estar en una fábrica o en un lugar especial para realizar el tequila. Bueno, entre la jima y el cocimiento es el traslado de las bolas o piñas de mezcal a la fábrica, y de ahí continuamos con el cocimiento de estas piñas, que consiste en cocerlas. Estas piñas se parten generalmente a la mitad y bueno, se acomodan de tal forma en el lugar que se vayan a cocer, de tal forma que los espacios se puedan aprovechar muy, muy bien para su cocimiento. Ya después, el cocimiento tiene diferentes duraciones y ha tenido diferentes innovaciones a lo largo de la historia. Las vamos a conocer más adelante, como más a fondo. Después continuamos con la molienda. En la molienda se utilizan diferentes equipos actualmente para la molienda del agave, y en la historia también ha sido de esta manera. Se han utilizado diferentes instrumentos para moler estas piñas que ya se cocieron, y a partir de aquí se extrae un jugo que nos va a dar paso a la fermentación. La fermentación del jugo de agave pues es reposar en algún contenedor este jugo, estos caldos, y pues el único objetivo de la fermentación es producir la transformación de azúcares en etanol. Después tenemos la destilación. En esta etapa se separa la mayor cantidad de alcohol del agua y de los sólidos del mosto anterior, para que el producto final tenga cualidades de sabor, olor y cuerpo que se desean. Ya al final contamos con este proceso de envasado maduración, que es más propio de la historia contemporánea de la creación del tequila, y que el envasado pues consiste en envasar el producto tal cual se obtuvo de la destilación, o la maduración, que se realiza en barricas, y pues el único fin de la maduración es reposar este tequila
o añejarlo para que tomen las características organolépticas que se desean. Y bueno, es muy importante tener en mente que durante toda la historia que vamos a ir aprendiendo y analizando, este ha sido prácticamente el mismo proceso de elaboración, solamente con diferentes pues, cambios en cada una de las partes de este proceso. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos muestra el cultivo. El cultivo del agave, bueno, se cultivan a lo largo de 5 a 8 años aproximadamente, una vez, pero esto bajo las condiciones que requieran los productores de tequila. Una vez que ya son considerados los agaves aptos para cosecharse, se procede a gimarlos, como ya les había explicado anteriormente, consiste en separar o quitar las hojas del agave de las bolsas de este agave hasta dejarlas como la imagen inferior de la parte derecha, hasta que se dejan así. Y pues el instrumento que se utiliza, que utilizan los jornaleros del agave para lograr esto, es la coa. Tenemos aquí dos imágenes de un hombre trabajando en el campo que trae una coa. Podemos ver ahí, gracias a la ilustración, cómo es que se utiliza. Y pues, bueno, esta parte del cultivo se podría decir que es la única que ha tenido menos intervenciones o menos innovaciones en el proceso del tequila, ya que es prácticamente lo mismo a lo largo de la historia. El cultivo del agave pues es siempre igual. La siguiente, por favor. Y bueno, el tequila anteriormente se producía con diferentes especies de agave. No solamente con agave Tequilana Weber variedad azul, pero a partir de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen de 1964, se estipuló que el tequila solo se puede producir con agave Tequilana Weber variedad azul. La norma oficial para la calidad del tequila así lo marca. Para quienes nos estén viendo y no sean de este país o no estén familiarizados con las normas oficiales mexicanas, pues son un instrumento para la protección de los intereses del consumidor. Y bueno, esta norma, la norma oficial para la calidad del tequila, establece junto con la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Tequila, que la única especie admitida para esta norma es el agave Tequilana Weber variedad azul, que es cultivado dentro del territorio comprendido en la declaración, que vamos a comprender más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, hemos notado que en los webinars anteriores habíamos visto que hay una confusión entre lo que es la denominación de origen y el paisaje agavero. La denominación de origen, de acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila, bueno, son los estados que tienen autorización para producir tequila. No en todo el país, no en todo México se puede producir tequila. Solamente en los estados de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato. Y dentro de estos estados, el único en el que todos los municipios están autorizados para producir tequila es Jalisco. Es el único estado de la República Mexicana en el que todo el territorio se puede producir tequila. Ya en los otros estados, como Michoacán, solamente son 30 municipios, Tamaulipas, 11 municipios, Nayarit, 8 municipios y Guanajuato, 7 municipios. Es muy importante entender esto. Es solamente en estos estados hay denominación de origen del tequila. Ya con la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya contamos con el paisaje agavero. Y ustedes dirán, bueno, ya sabemos que no solamente en el paisaje agavero se puede producir tequila. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el paisaje agavero, como también les habíamos mencionado en alguna ocasión anterior, lo repasamos, es una extensión territorial de 34.658 hectáreas entre el volcán de Tequila y el profundo río Grande de Santiago.
Bueno, este espacio fue declarado por la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, el 24 de julio de 2006 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El título completo es El paisaje agavero y las antiguas instalaciones del tequila. Son estos municipios que estamos observando en pantalla, son solamente 5: Teuchitlán, Arenal, Amatitán, Tequila y Magdalena. Y esta extensión territorial se declara de esta manera ante la UNESCO por las características especiales, o se podría decir que no las hay en otra parte del mundo, y pues que representan al final de cuentas la historia del tequila. Y aparte pues tenemos clara la idea de que se sigue produciendo tequila actualmente en estos 5 municipios y pues representan ante el mundo esta bebida. Y bueno, vamos con la siguiente, por favor. Aquí estamos observando una línea del tiempo. Es muy importante que le pongamos atención a los colores y a lo que representa. Y bueno, se las explico. La primera parte de esta línea del tiempo es la destilación temprana, que abarcó del año 1500, 1100 a.C. a 1576. Esta es la llamada fase capacha. Después tenemos la época virreinal de 1576 a 1821. Después continuamos con haciendas tequileras en el siglo XIX, la primera mitad principalmente. Después con la semi-industrialización también del siglo XIX. Y después con la destilación industrial del siglo XX, se podría considerar la fecha. Es importante que vayamos viendo a partir de ahora que todos los títulos en azul corresponderán a la fase de la destilación temprana, los títulos en naranja época virreinal, los títulos en verde haciendas tequileras, en gris semi-industrialización y en tinto destilación industrial, para que se vayan haciendo una idea de cómo vamos a ir observando el orden y entendiendo toda la historia del tequila, que la va a presentar el licenciado Claudio Jiménez Vizcarra. Diana, antes de que pasemos con el licenciado Claudio, nos llegó una pregunta que tal vez puedes contestarnos en este espacio. ¿Cuál es el nombre del instrumento para separar las hojas del agave? Se llama COA. Muy bien, Marta Linrod, pues aquí ya estamos dando respuesta a tu pregunta. Y ahora, como dice Diana, le vamos a ceder la palabra al licenciado Claudio Jiménez, quien, como ya lo dije al principio, es un experto, más que experto en estos temas. Gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros y pues le dejamos el micrófono a usted. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación para presentar este tema que es de mi total gusto, pasión, llamémoslo de esa manera. Y espero, después de haber oído la agradable exposición de Diana Aldana, espero no ser yo muy tedioso en lo que yo voy a platicar, ¿sí? De todas maneras, quiero dejar para cualquiera de nuestros oyentes, todos mis trabajos relacionados con el tema están puestos en la biblioteca virtual que tiene la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, de la que yo soy miembro, y pueden fácilmente entrar a esa página de la sociedad para, si quieren ahondar sobre el tema, leer. Ahí están todos los trabajos míos relacionados con el tema. Bien, empiezo. Destilación temprana. Es un término y es un concepto que ha estado muy discutido porque, pues, hay muchos de los investigadores o de las historiadores que han negado y siguen negando la destilación temprana. ¿Por qué? Pues porque niegan las capacidades culturales de nuestras antiguas sociedades prehispánicas. Más aún porque pues en este occidente del país pues han dicho siempre que eran grupos nómadas, salvajes, desnudos, cosa que no era cierto. No eran nómadas, no eran salvajes, aunque estuvieran desnudos.
eran unas culturas impresionantes, ¿sí? A las que se ha dejado de lado. Y esas culturas increíbles, tal como es la de Capacha, tienen desarrollado varios sistemas de destilación. Precisamente pueden ustedes verificar en los trabajos de los doctores González Osaya, Sinsuna y la doctora Serra Puche, trabajos seriosísimos sobre destilación prehispánica, y no solo eso, sino que han reproducido las piezas encontradas en las tumbas y con ellas han llevado adelante destilación. Destilaciones con grados de alcohol de más o menos de 35 grados, pero pues eso ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la destilación temprana. La postura de que nuestras antiguas culturas prehispánicas destilaban. Puede surgir la pregunta de, bueno, ¿cómo inventaron destilar? Bueno, un invento es algo muy difícil de probar. ¿Por qué? Pues porque me dirían ustedes, bueno, pues ¿quién inventa en Asia, quién inventó la destilación de igual manera? No, no se puede hacer un señalamiento de el inicio de un invento. Pero en nuestro caso, así como tenemos la destilación en las ollas capachas, pues tenemos también ya muestras documentales, que es algo que les gusta mucho a los historiadores, de cómo ya desde 1576 hay un oidor de la audiencia de Nueva Galicia que le manda un informe al rey Felipe II y le pide que prohíba a los naturales de Nueva Galicia, especialmente de Nueva Galicia, que no siembren maguey, que no hagan vino de maguey y que no comercialicen el vino de maguey. Como antecedente de eso, curiosamente, tenemos también en los relatos de la Guerra del Mistón, que es un hecho heroico que se realizó en el occidente del país, el levantamiento de los grupos indígenas que van desde las poblaciones zacatecanas de Motocabasco hasta Huacatlán, que se levantan contra la conquista española. Se levantan de una manera extraordinaria y más extraordinaria porque los relatos de los testigos hablan de que se los encuentran danzando al son de atambores y emborrachándose con tinajas de vino. Eso nos da, estamos hablando de relatos de 1541, ¿sí? Eso aunado al informe del oidor que le manda Felipe II en 1576, pues nos da una certeza mucho más fuerte de que es realmente un producto de indios. No es un producto mestizo, deja por los suelos la propuesta de que haya sido traído de Filipinas. La salida para el problema no es la ida a Filipinas, es el tornaviaje, y que entonces hubieran podido traer todos unos sistemas para destilación. Todo esto, los relatos, el relato del levantamiento del Mistón y la ordenanza en donde el oidor le pide a Felipe II que prohíba, nos va dando cada vez una certeza que amarra con los descubrimientos de la Capacha. ¿Qué es lo que vamos encontrando más adelante? Porque ya de 1576 en adelante, que tenemos un documento formal, que debo decirles que el rey Felipe II no le hizo caso a la petición del oidor, del riego, y simplemente ignoró. Por lo tanto, no se prohibió de ninguna manera a los indios que siguieran fabricando vino mezcal. Más aún, en Nueva Galicia nunca se prohibió que se fabricara vino mezcal. Es algo que debemos dejar muy aclarado. No es lo mismo Nueva Galicia que Nueva España.
son dos regiones de gobierno totalmente diferentes. Como lo que se disponía en Nueva España no necesariamente se imponía como prohibición en Nueva Galicia. En Nueva Galicia no estuvo prohibido nunca la fabricación de vino mezcal, y menos aún porque los documentos nos están diciendo que lo hacían los indios, y principal y casi exclusivamente los de Amatitán. El documento formal más antiguo de una siembra de mezcales es la sucesión de un indio de Amatitán en 1721. Ahí, en su sucesión, ya se habla de surcos de mezcal y se les da valor. Entonces, pues, empezamos cada vez a tener más información y estamos poniendo más atención en algo que es tan maravilloso como es este aguardiente de magueyes. Y es un aguardiente nuestro, es un aguardiente más antiguo de lo que pensamos. Debemos estar muy orgullosos de eso. Bien, ¿qué tenemos en la siguiente pase? Por favor, la siguiente imagen. ¿Qué pasa? ¿Cómo hemos encontrado los vestigios más antiguos? Pues los vestigios más antiguos de fábricas destinadas a la elaboración de vino mezcal las tenemos precisamente dentro de lo que eran las tierras de la comunidad indígena de Amatitán. La comunidad indígena de Amatitán presenta una particularidad muy especial. Son tierras en donde lo que encontramos es mezcales, ciruelos. Es esta parte del volcán, de las tierras del volcán de Tequila, que lo que generan hacia la caída o hacia la bajada al río de Santiago, pues son lavas. Entonces son tierras pobres en comparación a los ricos cultivos que tiene el volcán del otro lado, que es Ameca, Hualulco, Tala. Entonces, ¿qué hay acá? Pues mezcales. ¿De qué empiezan a desarrollar los indígenas de Amatitán? La defensa de sus tierras. Es una comunidad muy interesante. Es una comunidad que empieza teniendo tierras aproximadamente de lo que es el fondo legal, 1,755 hectáreas, más lo que ellos le llaman la barranca de Achío, y que al final del periodo virreinal, para 1810, los indios de Amatitán han conformado un patrimonio en tierras de casi 11,000 hectáreas, ¿sí? Y en esas tierras tienen sus mezcales y en esas tierras fabrican su vino mezcal. Vino mezcal que les llama mucho la atención a los conquistadores. De hecho, ellos son los que lo definen de esa manera, porque es mucho más cómodo hablar de vino mezcal que de aguardiente de mezcal. Si en la corte de España se hubieran enterado de que esto era un aguardiente, lo hubieran prohibido. Los aguardientes estaban prohibidos, y más aún para los indígenas en su consumo. La comunidad indígena de Amatitán fabrica su vino mezcal. Es una comunidad tan rica gracias a este producto que los indios de Amatitán tenían armas, tenían caballos y mulas y llegaban a ser hasta fiadores frente a la Real Hacienda. Entonces, ¿qué encontramos en cuanto a los más antiguos vestigios? Pues están en Amatitán. Tenemos localizada hasta este momento un emplazamiento en lo que es la barranca de Tecuane, estaba dentro de las tierras de la comunidad, y encontramos en esa localización los elementos básicos para fabricar vino mezcal. El horno de barbacoa, que es un horno excavado en la tierra, cubiertas las paredes con piedra volcánica. Ahí adentro se metía el mezcal troceado, ya les explicó Diana cómo es que se quemaba, se troceaba, se cubría de madera y de zacate, se le prendía fuego y entraba en cocimiento. Cuando terminaba y estaba listo de cocido, se sacaba a la tahona para molerlo.
hay una particularidad muy importante que tal vez Diana pasó un poco por alto, ¿sí? El mezcal que se utiliza para hacer vino, mezcal o tequila, es un mezcal que no es maduro. Son dos conceptos diferentes. El mezcal tiene que estar sazón. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que madure. Madurar significa que le sale un tallo central y que tiene flores. Es lo que se llama el quiote. Si el mezcal quiota, ya no sirve para hacer tequila, porque los azúcares se suben al tallo central y se van a las flores. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente se castra, se evita que quiote y se obtiene, en lugar de tener semillas en el quiote, por lo que se llamaría el mezcal flor, que se puede utilizar si es que se siembra, pero dura 3 años más en crecimiento aproximadamente. Entonces, en función del costo-beneficio, se castra y lo que se tiene para semillas son rizomas alrededor de la planta. ¿Esto qué es? Este es otro punto muy interesante. ¿Por qué? Porque eso significa que se desarrolló todo un proceso agrícola para poder utilizar la planta adecuadamente para hacerla vino mezcal. Y para lograr eso, piensen ustedes que un sujeto necesita esperar de 5 a 8 años para tener lista la planta. Eso significa que el desarrollo agrícola se tuvo que poner en observación por generaciones. No era que fíjate que ya llegué y puse aquí la plantita y mañana la coseché. No, el mezcal tiene que tener unas características adecuadas de atención agrícola. Es un desarrollo agrícola. Y después de eso tenemos que pensar que entonces tiene todo un proceso industrial. Primero, una vez que está sazón, se cocina. Inicialmente, las pruebas más antiguas, tenemos el horno de barbacoa, que es un horno de estilos prehispánicos. Hay hornos de barbacoa localizados en muchos puntos de la nación. Después, una vez que está cocido, se sacaba y se molía en esto que se llama tahona o que tiene una forma de tina y que tiene mucho parecido con la muela prehispánica, porque tiene más o menos el mismo funcionamiento. Y aunque se llame tahona, no es igual a las tahonas europeas. Es un simple señalamiento para definir un instrumento para moler. Una vez que está molido, se pasaba a las tinas de fermento. La siguiente imagen después, por favor, la de la fermentación. No, es antes, es la número 10. Esa. En el vestigio que tenemos más antiguo encontramos esta maravilla, ¿sí? Esos pozos que ustedes ven son tinas labradas en tepetate. El tepetate es un material rocoso con una calidad especial. Es fácil de trabajar para hacer este tipo de arquitectura. Se puede trabajar. En este emplazamiento encontramos tinas troncocónicas y luego perfectamente cilíndricas. Perdón, circulares. Son impresionantes. Y esto nos demuestra cómo es que va creciendo la capacidad de producción de esa fábrica, porque va creciendo las necesidades de consumo, ¿sí? Los indios de Amatitán van siendo ricos a lo largo del siglo XVIII, mandando su tequila, todo el pueblo en comunidad, a vender a Guadalajara en barriles quintaleños, dice un documento de finales del XVIII, y hay otro documento que dice que Amatitán es el principal fabricante de esta bebida. Entonces, en estas tinas se pone a fermentar. Por las características de estas tinas, muy probablemente el fermento debe haber permanecido 45 días y la composición
de la misma debe haber ayudado al fermento, ¿sí? Una vez fermentadas, se tenía que pasar, entonces, terminada la fermentación, se pasaba ya a la destilación. Hay un punto muy curioso en cuanto a la destilación. Tenemos las destilaciones ya probadas en las ollas capacha, que es como la que ustedes están viendo ahí en esta imagen. En la parte más baja lleva el fermento, se calienta, el fermento sube ya convertido en vapor, sube por los brazos, arriba lleva un pequeño vasito colgado y se cubre. Al parecer lo sellaban con masa. Una vez que se enfriaba, se condensa y entonces se sacaba ya el aguardiente resultado de ese sistema de destilación. Por supuesto, no tendrían por qué haber sido grandes cantidades de aguardiente porque además pues, son ceremoniales. Les repito, cuando Delgadillo en la Provenza de Nueva Galicia como testigo del levantamiento del Mistón dice que se encontraron a los indios de Tlaltenango bailando al son de los atambores, emborrachándose con unas tinajas de vino. Era una fiesta. Y lo más interesante es que en esa descripción también ellos señalan quién es el dios que los está impulsando al levantamiento y están hablando de Tezcatlipoca. Ese es otro punto importantísimo, porque es una de las deidades más antiguas de nuestro periodo prehispánico, ¿sí? Y ahí está, pues son documentos que están en el archivo de Indias que lamentablemente hasta ahora no se han manejado como se tendrían que manejar. Pero sigo adelante. Una vez terminada la destilación en capachas, ¿qué pasa en el tiempo? O sea, por supuesto que era blanco, ¿sí? El vino mezcal, calificado de esa manera por los conquistadores, va a empezar a crecer en ser famoso. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto que lo consumían, ¿sí? Y Guadalajara, a mediados del siglo XVII, era una ciudad muy pobre, pero se consumía vino mezcal. Viene entonces un presidente de la audiencia y dice, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues hay que necesidad de ponerle agua a Guadalajara, hay necesidad de empedrar las calles de Guadalajara, ¿qué hacemos? Pues vamos poniendo una especie de impuesto de comercialización al vino mezcal y decide que el vino mezcal se comercialice por estanco. ¿Qué es el estanco? Pues es la tiendita en donde se vendían ciertos artículos. Los naipes, la nieve, el azogue y por supuesto este oidor, este presidente de la audiencia, el doctor Canseco Quiñones, dispone que se comercialice el vino mezcal. Piensen que en ese momento Guadalajara era una ciudad que tenía ingresos por 300 pesos al año. Y el remate del vino mezcal le va a producir a la ciudad 3,000 pesos anuales. Hubo alguien que llegó y dijo, yo pago 3,000 pesos por dedicarme a comercializar el vino mezcal. La ciudad recibió sus 3,000 pesos y pudo empezar a pavimentar, a pensar en meter agua y demás. Ahí se empieza a legalizar formalmente algo que tendría que haber sido prohibido, un aguardiente. Un poco más adelante viene un visitador a ver qué están haciendo aquí en la audiencia por un chisme simpático, porque hay el presidente de la audiencia acusa a uno de los miembros de ella que se está yendo a dormir con la viuda del anterior presidente de la audiencia a los baños. Viene una investigación, resulta que el señor se había estado yendo a dormir con la señora, pero estaban casados en secreto, pero entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué es esto del vino mezcal? Hay que avisarle al rey, porque aquí está entrando dinero y el dinero del rey es punto y aparte.
Pues le avisan al rey, manda un visitador para ver qué pasa, qué es esto del vino mezcal, se hace toda una investigación, le mandan a avisar, pero no lo prohíbe. En cambio, la reina doña Mariana de Austria dice, bueno, pues es que esto es algo bueno para que los indios no se pierdan, es algo así como para que no desaparezcan, vamos dejándoles hacer su vino mezcal, pero ahora con el dinero que produzca la venta del estanco se va a utilizar para introducir el agua a Guadalajara. La obra del agua empieza entonces en 1673 y va a seguir todo lo que se producía por la venta del estanco, iba a esa obra. Pero luego empieza a haber estancos ya no nomás en Guadalajara, empieza a haber estancos en todos los puntos de la gobernación de Nueva Galicia. Y vuelve a haber otra queja, porque en Nueva Galicia sí y en Nueva España no. Y viene un visitador especial a que se haga todo un análisis. Y es en 1768, el visitador Gálvez hace un análisis y llegan a la conclusión pues que el ingreso es muy bueno. ¿Cuál es el resultado? Le mandan el obispo de Valladolid, en Morelia, se queja. Hay unos indios allá en la región del sur de Tuxpan que también dicen que por qué no los dejan, que por qué nada más a los de que por qué no más en Nueva Galicia. El pleito llega al Consejo de Indias y el Consejo de Indias dice, hay que prohibirlo. Pero el rey Carlos III pone una nota ahí junto a la decisión del Consejo y dice, lo veremos, que lo decide el virrey. En ese momento el virrey es el marqués de Croix. Hay un estado de descontento en Nueva España. Se ha producido la expulsión de los jesuitas. No quiere que haya más malos sentimientos y le manda decir al visitador Gálvez que se siga en Nueva Galicia las cosas como están, pero que siga prohibido en Nueva España. Eso vuelve a hacer la diferencia y eso vuelve a hacer esas confusiones. Nosotros en esta parte del país nunca tuvimos prohibido el vino mezcal y tenemos que pensar que esta parte del país se dividía del resto de Nueva España precisamente en la frontera, lo que llamaríamos la frontera, lo que había sido la frontera tarasca, que era Michoacán. Bien, pues el vino mezcal, primero salvado por la reina doña Mariana de Austria, vuelve a ser salvado por el visitador Gálvez y hay algo muy interesante en este sentido. Se va a permitir a los criollos y españoles sembrar mezcal. ¿Por qué? Pues porque es un negocio muy bueno y se les va a permitir fabricar vino mezcal y se va a crear el primer impuesto de producción que hay probablemente en toda Hispanoamérica. Se crea un impuesto al que le llaman derecho de cribas. ¿Qué es esto? Es un impuesto cobrado por cada tina puesta a fermentar y equivalía a medio peso, que era un dinero muy fuerte. Entonces, empiezan a sembrar los criollos y españoles mezcal con una particularidad. Amatitán, que tenía las siembras de mezcal, que tenía el control del vino mezcal, ya había tenido o ya había otorgado la posibilidad de que se sembrara mezcal en los contornos de la comunidad. ¿Cómo? Pues porque habían empezado a casarse con indias de Amatitán. Al casarse con indias de Amatitán, pues ya los hijos, pues ya se decían indios de Amatitán y ya sembraban también mezcal porque argumentaban el derecho de hacerlo. Empieza a crecer el territorio de siembra de mezcal de una manera muy interesante. ¿Qué pasa? Empieza a crecer hacia Santiaguito y Arenal, hacia Tequila.
y empiezan la importancia de Tequila. Tequila es el centro del corregimiento, es la administración. Empieza a crecer el territorio de siembra de mezcal. Empieza a destacarse muy fuertemente la familia Cuervo. José Prudencio de Cuervo, que ya es propietario para finales del 18 de una importantísima extensión de terreno, que era la hacienda de San Martín, empieza a poner atención en tener siembras de mezcal. ¿Qué va a pasar posteriormente? Pues que va a ser tan importante esto que empiezan entonces a introducirse innovaciones en el proceso. ¿Cuáles son estas innovaciones que son muy importantes? El horno de barbacoa va a permanecer todavía durante mucho tiempo. La molienda en las tahonas igualmente, pero los sistemas de fermentación van a cambiar, de manera que ya no solo son en fosas en tepetate, se van a tener también fermentos colgados en odres de cuero. Se van a también buscar hacer tinas con cantera. Entonces empieza a ver las innovaciones. La innovación que es muy importante también es el uso de la alquitara. La alquitara es un sistema de destilación usado para el orujo en España. Se habla de el procedimiento de alquitara desde el siglo XVII. La alquitara tiene un fondo, el fondo es donde se mete el fermento, se calienta, sube, y en la tina de arriba es donde está el sistema de enfriamiento, se mete agua de manera que se logre la evaporación, y entonces empieza por el cañito a gotear el alcohol. Acuérdense aquel famoso poema que dice: tienes nariz de alquitara. Entonces, empiezan las innovaciones en términos de las necesidades del crecimiento de la producción, que va a haber enseguida también, pues la necesidad de dónde van a empezar a fermentar con mayor capacidad, ya no solo las tinas de fermento, ya no solo los odres, hay necesidad de empiezan a hacerse en pipones de madera, crece el volumen de producción, crecen los impuestos, el famoso derecho de cribas, pero además también ya le ponen la alcabala, que es un derecho de comercialización. Entonces, va a empezar a convertirse esta industria de industria familiar, sobre todo en el caso de Amatitán. Todo mundo hacía su vinito mezcal, lo juntaban y lo mandaban a vender a Guadalajara. Se va a convertir en una verdadera agroindustria, sobre todo si consideramos que a partir de la independencia hay una serie de leyes para la desaparición de las comunidades indígenas y de que las tierras en común se repartan entre los comuneros. Eso que trae como consecuencia que toma mucho más fuerza Tequila como centro de administración que Amatitán como pueblo de indios. Hay grupos familiares que empiezan a controlar mayores superficies de terreno, hay ya la participación de sujetos introducidos en la comunidad. Es muy de tomarse en cuenta el padre Feliciano Romo, que crea y funda San José del Refugio, que tiempo después es precisamente lo que hoy es San José del Refugio Tequila Herradura. Y pues la comunidad indígena empieza a repartirse las tierras, se compran y se venden, y hay grupos familiares muy definidos en la región que van a tener controles, pero ya no van a tener la fuerza que empieza a tener Tequila. Sobre todo porque en Tequila las grandes fábricas se empiezan a poner a lo largo del río Atiscua. Empiezan, como les digo, pues a nacer una verdadera agroindustria. ¿Por qué?
porque estas haciendas tequileras eran la tierra con la siembra de mezcal, el monte para utilizar la madera para calentar los hornos y los alambiques y el agua. Importantísimo. Son los 3 elementos importantísimos en adelante. Entonces, vamos a ver cómo a lo largo del siglo XIX hay muy importantes familias dedicadas a esto, agroindustria. Empieza a ser mucho más importante el vino mezcal. ¿Qué sucede a lo largo del siglo XIX? Pues que empieza a hacerse a mayor graduación alcohólica. Viene una nueva innovación, el alambique, que ya no es la alquitara. El alambique con el serpentín, que necesita mayores volúmenes de agua para el enfriamiento, pero ya tiene un producto con mayor rendimiento. Entonces empiezan a introducirse los alambiques, los hornos se cambian a hornos de mampostería, ya no son los hornos excavados en la tierra, ¿sí? Y sigue teniéndose la molienda en Tahona, pero ya no al exterior. Empiezan a acomodarse estancias para tener todos los sistemas lo más cercano posible y una mayor producción y calidad en el producto final. Es lo que se va buscando. Entonces, pues el mosto, les repito, ya es en pipones de madera, ya no es en el suelo, ya no es colgado, pero curiosamente, durante un gran periodo del siglo XIX, siguen coexistiendo los dos sistemas, el de las tinas de fermentación en tepetate y el de los mostos, sobre todo porque es difícil conseguir macizos de tepetate en donde tener las tinas y porque parecería que las tinas hechas con cantera no dan la misma calidad del producto. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que cambia la alquitara, a la que generalmente se llama fondo, por el sistema de destilación en alambiques. Este es propiamente el sistema más desarrollado a lo largo del siglo XIX. Curiosamente, también aquí vamos a encontrar dos modelos diferentes. El modelo de Amatitán con sus familias ancestrales frente al modelo de Tequila con sus grupos que van y vienen en la compra y venta de fábricas. Entra luego el proceso de la revolución industrial y empieza a buscarse sistemas de mejoramiento en la producción. Empezamos a tener molinos y hay ofertas de invenciones de molinos en relación a la producción, ¿sí? Es muy curioso cómo se empiezan a ofrecer invenciones de molinos de diferentes calidades, de diferentes rendimientos, ¿sí? Y estos sistemas de molino, el molino va a persistir todavía hoy en la actualidad. No obstante que luego va a venir una nueva innovación con después de la destilación de alambiques va a venir una innovación que actualmente se le denomina el difusor. Todo esto, aunque sigue persistiendo sistemas de fabricación del vino mezcal que hoy se llama tequila, y se llama tequila porque llegó un momento en que los volúmenes de producción más grandes los tenía la zona de Tequila. Teochitlán hubo un momento en que también tuvo grandes volúmenes de producción. Arenal tuvo buenos volúmenes de producción, siempre con el problema del agua, pero los grandes volúmenes de producción quedaron localizados en Tequila. Entonces, era muy fácil llegar a de qué vino mezcal estás consumiendo. Pues el de tequila llegó a terminar de ser vino, mezcal, tequila ya muy definido
sobre todo a principios del siglo XIX. Pues en términos muy generales, también los pipones de madera fueron sustituidos por tinas de acero inoxidable. ¿Por qué? Pues por lo que hubo acusaciones de que los pipones de madera generaban hongo, muchas oposiciones. Hay compañías que todavía utilizan pipones de madera siguiendo una fabricación ancestral. Y pues definitivamente la verdad es que cada vino mezcal o tequila tiene su sabor particular en función del agave usado, del agua usada y del sistema de fabricación. Aquí tenemos, pues los alambiques pueden ser de acero inoxidable o de cobre. Como se hace el proceso, lleva 2 destilaciones. La primera, que se llama con un alambique destrozador, que normalmente lo hacen en alambique de acero inoxidable, y luego el rectificador, que las casas que presumen la calidad de su tequila lo hacen en un alambique de cobre. Ese es en términos generales lo que yo les podría decir de la historia del vino mezcal. Les agradecería si leen mis libros, porque esto tiene implicaciones mucho más grandes de las que pensamos, sobre todo ahora que estoy ingresando en todo lo que es la guerra del Mistón y los levantamientos de estos grupos en esa zona maravillosa que viene desde Zacatecas, y el enfrentamiento a los conquistadores y a su religión bajo la bandera de Tezcatlipoca, quitándose el bautismo blanco, bañándose en tile negro. Es maravilloso y es parte de toda esta nuestra cultura, y que yo por eso sostengo la destilación prehispánica. Muchas gracias. Doctor, pues nos ha dado una maravillosa cátedra, hasta salpicada de curiosidades históricas, que luego es lo que hacen que uno aprecie más el aprender historia, porque como decimos, a los mexicanos nos encanta el chisme, y entonces esas pequeñas gotas de sabor y de picardía que hay en la historia, pues muchas veces hacen que de forma didáctica nosotros aprendamos un poquito más. Le voy a hacer una pregunta muy rápida, doctor, licenciado, perdón, que nos hacen en el chat. Si podría repetir la fuente del evento de danza acerca de Tezcatlipoca, y si se sabe si eran cascanes o chichimecas. Mire, ese es precisamente un tema muy interesante. Presenté un trabajo yo soy miembro del Seminario de Cultura Mexicana, y presenté un trabajo sobre eso, precisamente sobre lo que llaman el habla y tlatol del diablo. Es el mensaje para los españoles del diablo, para nuestros indígenas de Tezcatlipoca. Y dicen que Tezcatlipoca les ha traído un mensaje, que hay que acabar con los cristianos, el rey cristiano, los sacerdotes cristianos, porque Tezcatlipoca les promete que va a resucitar a sus pasados, les promete que va a sembrar, van a aventar el maíz y va a haber cultivos de la mañana a la noche, y que las mujeres van a parir también de la mañana a la noche, y que van a vivir en una especie de paraíso. Con el habla y tlatol del diablo, el mensaje mesiánico de Tezcatlipoca, vienen los sacerdotes zacatecos a levantar a todo este grupo que está en esa zona que Phil Weyman llama la Transtarasca, y que son pueblos desde la Cascana en Motocabasco, que es al norte de Jalpa, hasta Huatgatlán, ¿sí? Piense usted que es un territorio extraordinario, y hay un punto de unión aglutinante, el mensaje del Dios, y el Dios lo dicen muy claramente, es Tezcatlipoca, que nos promete algo. Les pone una condición, que tienen que quitarse el bautismo, y se lo quitan bañándose en tinta negra. Entonces es maravilloso, un enfrentamiento de deidades.
el blanco Cristo con el negro Tezcatlipoca. Sabemos que el blanco tenía pólvora y balas, el otro tenía flechas y obsidiana. Sabemos quién ganó, pero es maravilloso la forma como aglutina a las diferentes grupos de pueblos de toda esa zona que no son nómadas ni son salvajes, que por el aplastamiento que se llevó sobre ellos perdimos sus lenguas, perdimos sus culturas. Mendoza los mató a cañonazos a los líderes y lo dicen. Bueno, se dice en los documentos, buen cuidado han tenido de no decirlo. Yo sostengo que es la primera parte de la guerra chichimeca. Es la consolidación de la conquista de Nuño sobre la Chichimeca que hace Mendoza. Y es el último enfrentamiento que hacen nuestros grupos prehispánicos, pero es impresionante la forma que lo hacen. ¿Algo más? No, pues, licenciado, es que cada vez que le pregunto, seguro podríamos estar con una conferencia de tiempo completo con usted. Le agradezco esta intervención. Ya de hecho, en el chat pusimos algunos de los recursos a las personas que preguntaron para que puedan consultar sus trabajos, como bien mencionó usted en un principio, y puedan ampliar más información. Le agradezco muchísimo la respuesta. Y creo que ahora le vamos a ceder el turno a Diana, que otra vez nos va a platicar acerca del proceso. Sí, es justamente ya el proceso actual. Comenzamos con la destilación industrial. Es la siguiente, me parece. Es en donde comienza, dice destilación industrial siglo XX. La siguiente, ahí es. Bueno, este ya es el proceso actual, ya es el del siglo XX para actualmente. La siguiente, por favor. El cocimiento, no en todas las fábricas, como ya lo mencionaba el licenciado Claudio, se convive con diferentes procesos para la elaboración del tequila, se convive con los hornos de mampostería, pero en el caso más moderno, el cocimiento en autoclave, que consiste en pues, realizar el cocimiento de estas piñas o bolas de mezcal en una especie de, le podríamos llamar olla de presión, es prácticamente el mismo funcionamiento, y pues se muele en molinos industriales. La siguiente, por favor. Tenemos ya una fermentación del mosto en pipones de acero inoxidable, como pueden observar en la imagen. Y ya la última, por favor. La siguiente. La destilación de este fermento es en alambiques. Después de esta destilación, pues ya tenemos lo que es actualmente, lo que conocemos actualmente como tequila, esta bebida, que primero les voy a platicar un poco sobre las dos categorías que tenemos de tequila. Seguro habrán observado, si son consumidores de tequila, que en algunas botellas dice tequila, y en otras puede decir tequila 100% agave. ¿Cuál es la diferencia? Porque sí la hay. Cuando hablamos de tequila, al menos el 51% de los azúcares vienen de agave tequilana Weber variedad azul, pero ¿qué pasa con el 49% restante? Viene de otras fuentes de azúcares. Después tenemos el tequila 100% agave, ¿qué es este? Es el que únicamente lleva azúcares de la agave tequilana Weber variedad azul. Ya una vez sabiendo esto, podemos seguir con la idea de la etiquetación. Podemos encontrar ya tequila blanco, que es obtenido de la destilación, como termina, ese es el tequila blanco. Después el abocado, que es la mezcla del tequila blanco adicionado con abocantes para suavizar el sabor. Y después encontramos el reposado, que ya es madurado en barricas por un lapso mínimo de 2 meses. En la esquina superior derecha tenemos imágenes de barricas. En esas barricas, que por lo general son de roble o encino, es donde se reposan. También contamos con el añejo. ¿Cuál es la diferencia entre un reposado y un añejo? Es
el tiempo. El añejo es madurado por lo menos un año en barricas de roble o encino, y la diferencia del añejo al extrañejo también viene siendo el tiempo. El extrañejo se pone en maduración en las barricas por lo menos 3 años. Y bueno, estos son los productos con los que podemos obtener o contar actualmente en los mercados ya tan diversificados, y pues sabemos que hay muchas marcas de tequila para consumir, y la mejor manera de disfrutar todo lo que aprendemos y lo que hemos estado aprendiendo en esta presentación, pues yo sí recomiendo que se busquen un buen tequila. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Y justo Hilda Nardini tenía precisamente la pregunta de cuánto duraba todo el proceso. Creo que ya con esta última explicación, pues queda muy claro que puede ser de mínimo 2 meses hasta 3 años, dependiendo la calidad de tequila, ¿no? Sí. Perfecto. Pues Hilda, y tienes la respuesta, y si no, pues nada más regresa ahorita en un ratito a nuestras diapositivas para que puedas checar cuánto dura el proceso en cada una de nuestras variedades. Y pues ahora, por favor, Eduardo, compártenos la siguiente parte de esta exposición. Sí, gracias nuevamente a todos, al consulado, al Museo Interpretativo del Paisaje Agavero, y al Arenal, al Ayuntamiento y a todos los que hacen posible, ¿no? Detrás y por dentro de todo este maravilloso webinar. Intentaré sintetizar. La conservación del patrimonio y la historia tiene que ver mucho con los actores y la cultura, es decir, es todos aquellos saberes, conocimientos, transmisiones que van de persona en generación en generación. La línea de tiempo que se vio muy bien por parte de Diana y del licenciado Claudio deja entrever que hay que revalorar y reinterpretar todo este espacio geográfico, que no nada más la bebida del tequila es beber un sorbo, sino que va más allá, ¿no? Donde hay toda una generación de conocimientos en esta zona y que ha permitido posesionarse en el mercado, pero al mismo tiempo tener ese valor agregado como patrimonio. Y el patrimonio quiere decir que nos pertenece a todos y a cada uno de nosotros, ¿no? Más allá de la identidad. Entonces, esta zona que comprende el Arenal, Teuchitlán, Amatitán, Tequila y Magdalena, es importante saberlo, que también la agroindustria, hay actores directos e indirectos que conforman esta bebida espirituosa. Entonces, ya nada más como conclusión, para hacerlo más rápido por el tema de las botellas, es el papel fundamental que hace el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero con el Ayuntamiento del Arenal y con los benefactores, amigos del museo, como es el licenciado Claudio y don Guillermo, y otros tantos patrocinadores como Tequila Gran Padre, es generar los vínculos del municipio y dar a conocer todo este legado cultural y compartirlo con cada uno de ustedes. Yo creo que sabemos muy bien que tenemos trabajando cerca de 2 años, año y medio por lo menos, con la cónsul Nuria y el museo para llevar esta exposición de destilación temprana, pero de manera vivencial, es decir, que lo puedan ver, que lo puedan recorrer acompañados de conferencias, de pinturas, de obras, de esculturas y de artesanías, para hacerlo más vivencial, y por supuesto de catas magistrales y conferencias como las que nos acaba de compartir el licenciado Claudio, para debatir y reinterpretar lo que tiene que ver con esta bebida espirituosa. Pero como nos tenemos que acomodar a estas nuevas condiciones, pues sin duda el webinar es un buen espacio, es un buen pretexto para acercarnos a este acervo y a este legado. Entonces, de mi parte es todo, y si quieres, cónsul, licenciado y Diana, pasamos a la parte más importante, no menos importante, perdón, que tiene que ver con lo de los libros, que es un acervo muy importante y que comprometimos al licenciado antes de que comparta bibliografía para que ustedes la tengan de consulta de manera directa en la biblioteca. Y por supuesto, queda pendiente toda esta exposición, pero ya en vivo y en directo aquí en la ciudad de Houston, ¿verdad? Sí, perdón, Eduardo, pues la verdad es que ya llevábamos un tiempo con este proyecto y el COVID nos vino a decir que siempre no, pero esperemos que en algún momento de un futuro no tan lejano podamos, como tú decir, acoger aquí en el consulado la muestra del Museo del Paisaje Agavero, del Museo Interpretativo del Paisaje Agavero, y tener, poner a disposición de la gente para que tenga acceso a esta información ya de manera más, como tú lo decías, vivencial, ¿no? Nos encantará
poder en algún momento determinado hacer eso. Y pues bueno, yo creo que damos paso porque ya la gente que estuvo aquí 1 hora escuchando muy atentamente y tomando notas, como yo ya miren, tomé todas mis notas para ahorita que me pregunten, aunque bueno, creo que no me voy a poder ganar nada porque si no va a sonar un poco mal, ¿no? Claro. Pero bueno, yo les dejo a Diana, que es, la voy a dejar dirigir esta dinámica porque sé que ella la estuvo ahí pensando junto contigo, Eduardo. Entonces yo los dejo a ustedes que manejen la dinámica y pues yo estoy atenta al chat porque lo que vamos a hacer es que no sé si van a hacer las preguntas o las vamos a poner en pantalla, como ustedes me digan, para que la gente vea. Y tenemos 2 paquetes de regalos. Un paquete de regalos dirigido a las personas que están acá en Houston, que van a poder venir a recoger aquí a las instalaciones del consulado. Entonces es muy importante que al final nos manden un correíto a atención público hou@sre.gov.mx con sus datos de contacto. De todos modos, ahorita voy a poner ese correo en el chat para que las personas que se hagan acreedoras al regalo manden mediante ese correo sus datos para poder contactarlos. Y el otro paquete de regalos lo van a entregar Diana, don Claudio, así Eduardo. Perdón, por allá en el Arenal, ¿no? Sí, te dejo, Diana, ahora sí. Muy bien, ¿podremos poner la diapositiva en la que se muestra la dinámica, por favor? Es la 38, creo, ¿no? Sí, es la 38, por favor. Bueno, les voy explicando un poquito sobre esta dinámica. Tenemos varios regalos para las personas que se puedan acercar a la dirección que se está mostrando en pantalla. La primera dirección en Houston, Texas, en el Consulado General de México en Houston, y la segunda ubicación en el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero. Son varios premios los que tenemos aquí, y pues la forma de ganar cualquiera de estos es muy sencilla. Tienen que responder una de las preguntas que se observan en pantalla, y para responderle tienen que copiar la pregunta y mandarla al chat de la página del Consulado General de México en Houston. Son preguntas muy sencillas, entonces yo espero que si son de las primeras personas que se puedan contactar a través del chat repito, del Consulado General de México en Houston, de su página de Facebook, en donde estamos en vivo ahorita, y pues pueden ser acreedores a cualquiera de los premios que se muestran en pantalla contestando cualquiera de esas preguntas. Tengan en cuenta que deben de tener, por favor, la facilidad de acercarse a cualquiera de estas 2 ubicaciones y, pues, por supuesto, para recoger su premio con todas las medidas de sanidad para cuidarnos en esta contingencia. Así es, Diana, y pues entonces, por favor, a ver, María Sigala, pero por favor, como dice Diana, copien la pregunta para que sepamos si están respondiendo correctamente. Entonces, o pongan el número de pregunta, ¿no? Con la respuesta, puede ser. Exacto, pongan pregunta 2 Houston o pregunta 1 Houston, pregunta 1 el Arenal. O Jalisco. O Jalisco si quieren. Y así ya sabemos. Porque María, ¿qué pregunta estás respondiendo? María Sigala puso tequila 100% agave, solo hecho de agave azul. Pero María, ¿cuál pregunta es la que estás contestando? Porfa, dínoslo rápidamente para que podamos saber si te vas a llevar o no tu premio. Pues muy bien, les dejamos ahí el chat y el espacio abierto para que sigan concursando y pues ya ponernos en contacto con ustedes. Mira, responde, pero también sería importante, perdón, ver en cuál premio son de los que están en Houston y que van al consulado, o bien de los que están en el Arenal o en las zonas aledañas del Arenal o la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Que es la parte superior, es del consulado, y la inferior, que es del Museo Interpretativo del Paisaje Agavero en el Arenal. Sí, a ver, creo que tenemos preguntas.
Néstor uno, pero dice, es que no nos dicen. Sí, adelante, tú. sí, te dejo. Adelante, No, Conce. te dejo, Eduardo. Uy, ya son bastantes. Pregunta 4 ya está Néstor, donde contesta correctamente la 4. Y acá habrá que recordar que es en el orden cronológico que vayan contestando y que sea de manera correcta. Exacto. Creo que tenemos nuestro primer ganador en Eric Almar, que es la pregunta 1 en Houston, Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas, Correcto. respecto a qué estados comprenden la denominación de origen. Entonces tenemos en el 1 es Eric Almar, luego sigue a ver María Sigala, que preguntó, era la pregunta 1 de Guadalajara, 3 municipios, no, la pregunta 1 de Guadalajara, María, dice características del tequila 100% agave, y tú estás contestando otra cosa, o no sé, a ver, Diana dice, la respuesta de María era tequila 100% agave, solo hecho de agave azul, ¿es correcto? Como características del tequila 100% agave. ¿Está respondiendo cuál pregunta? Perdón. Es que La número 1 de Jalisco, características del tequila 100% agave. Pues 100% que únicamente es con agave tequilana Weber. ¿Sí contestó eso? Sí. Sí, tequila 100% agave, solo hecho de agave azul. María Sigala entonces recibe el regalo el primer regalo. Luego, Durruti, no, esa es una pregunta. María Josefina está contestando la segunda pregunta. ¿Qué tipo de agave se utiliza actualmente para producir el tequila? Y ella contesta, tequilana Weber. Sí, es correcto. Entonces tenemos a María Josefina Campos. Y Néstor Barrera contesta la 4. Entiendo que es la 4 de Jalisco, donde piden 3 municipios del agave, del paisaje agavero, y él contesta Tequila, Amatitán y Arenal. Correcto. Lo siento, Armando, contestaste la misma, pero ya teníamos un ganador anteriormente. Daniel, lo mismo. Helen Pack, pregunta 2. Agaváceas, no es correcto, y de todos modos, pues esa ya la habían contestado. Luego Jorge Ross, no sabemos, la 1 del Arenal, pues ya también la habían contestado. Silvia, agave, tequila, Weber, también ya la habían contestado, fueron más rápidos otros competidos. Características del tequila 100%, características del tequila, no, también ya teníamos ganador ahí. ¿A qué se llama vino mezcal? Marta Nilrod contesta la 2 de Houston. ¿A qué se llama vino mezcal? Y ella responde, los indígenas no tenían permiso de producir aguardiente, por eso se le llama vino mezcal. ¿Qué dicen ustedes que son los expertos? ¿Es correcta la respuesta de Marta Nilrod? Sí, yo diría que sí. Sí. Perfecto, ya tenemos otra ganadora. Ivette, lo siento, pero esa ya no la respondieron. Araeli, no es tequila azul, tenías que poner tu nombre, pero también ya no la habían contestado. La pregunta 3 del Arenal, ¿en qué etapa el tequila tenía 55 grados de alcohol? Y la respuesta de Jorge Ross es en el periodo prehispánico. ¿Qué dicen ustedes? No. Es la del 19, siglo ¿verdad? 19. Es incorrecto. Y Daniela Vela lo decía correctamente. Daniel Vela, perdón, él sí la respondió correctamente, fue nuestro el segundo es en el siglo XIX precisamente. Entonces, la tercera, tenemos otro ganador, Daniel Vela. Y Durruti, las 2 de Houston, contesté las 2. Felicitaciones, Claudio. Ahora seguimos. Sigo bajando.
Y Néstor Barrera contesta en la 3. ¿Cuáles son las categorías del tequila? No, eso no es correcto. Bueno, nos quedan un par de premios para Houston. Las personas que contesten cuáles son las categorías de tequila, que lo mencionó Diana. Y la 4, mencionar algunas características de la destilación temprana. Son las 2 preguntas que todavía no tienen ganador. De Así Houston, que les ¿verdad? damos, exacto, Houston, pregunta 3 y pregunta 4 son las que todavía no tienen ganador. Entonces, bueno, aquí ya justo llegó pregunta 3, Claudia Ivette, en la destilación. No, eso no es correcto. Pregunta 4 de Houston, mencionar alguna característica de la destilación temprana, dice precisamente Helen Pack, nivel de alcohol. No sé si eso sea correcto. ¿Ustedes qué dicen? Creo que esa pregunta está incompleta. Más bien esa respuesta está incompleta, ¿no? Sí. Sí, es que lo mencionó muy bien el licenciado Claudio de las características, que es lo principal donde inicia prácticamente la conferencia. Exacto, cómo se hace, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está Jorge A ver, Ross, Jorge. que sí exacto. es, pero es de Houston, acaba que preguntarle si es, sí. Jorge, ¿eres de Houston? Jorge Ross. Contéstanos, Jorge, para ver si te podemos asignar tu premio. Sí, Jorge de Houston ya se gana su premio. Su respuesta fue correcta para la pregunta 4 de Houston. No, es la 3, ¿no? Las no, categorías. es... Ah, sí, perdón. ¿Cuáles son las categorías? Perdón, sí es cierto. Gracias, Eduardo. Nada más falta la pregunta 4, al igual si se tiene que terminar la sesión, quien conteste, pues ya nada más queda la 4 para Houston. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues si no, lo que podemos hacer es como en las rifas cuando nadie llega al número y lo podemos dejar para el bote en la siguiente sesión. ¿Qué les parece? Oh, ¿cómo determinen? Ah, no, dice Jorge Sí. que es de Jalisco. No, Jorge, pues es que la pregunta es para quien pueda recogerlo en Houston. Es que como se dividía en 2 secciones, para Jalisco y para Houston. Silvia Martínez. María, pues tú ya te llevas un premio, entonces vamos a dejar a alguien más. Silvia Martínez contestó: blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo. Si Jorge no tiene cómo venir a recoger, pues la segunda ganadora de este premio podría ser Silvia Martínez y ella está en Houston. Silvia, ¿estás en Houston? Silvia no nos contesta. Silvia Martínez, si estás en, creo que también debe de ser no, creo que de estar en Guadalajara porque creo que está lejos Silvia. Bueno, Silvia, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, chicos. Nos quedó un premio sin asignar y si Silvia nos contesta que está no, pues mira, también está por allá en México Silvia. Entonces, bueno, podemos dejar estos 2 premios para la siguiente ocasión, pero para que vean que aquí la gente también se trata de aprender didácticamente. Entonces, bueno, nuestros ganadores de Houston son Eric Almar y Marta Linroth. Nuestros ganadores del Arenal son María Sigala, María Josefina Campos, Daniel Vela y Néstor Barrera. Nuevamente les voy a poner el correo aquí en el chat para que nos escriban y está también en pantalla para que puedan escribirnos con sus datos y así mis colegas tanto en el Arenal como nosotros acá en Houston podamos hacerles entrega de sus premios, ¿no? Entonces, pues pónganse en contacto con nosotros para que podamos otorgarles sus premios. Como tenemos que guardar la sana distancia, pues para platicar en qué momento vienen a recoger su premio básicamente, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Nada más corroborar ¿cuándo vendrían ustedes por sus premios? Igualmente, ¿cuándo irían allá a Jalisco, al Arenal, a recoger sus premios?
Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Don Claudio, Diana, Eduardo, como siempre ha sido un placer estar aquí con ustedes. Y como lo dije, esta es la segunda sesión, pero estén atentos porque vamos a tener otra sesión y muy especial en el mes de septiembre, que tiene que ver con los festejos patrios. Y ahí creo que Diana nos va a dar una gran sorpresa, así que vayan preparando sus tequilas. Muchas gracias. Felicidades al consulado por estos trabajos, ¿eh? Es importantísimo. No, muchísimas gracias a usted, don Claudio, por haber estado aquí con nosotros, por haber accedido a participar y por habernos transmitido ese conocimiento tan amplio que usted tiene de esta materia, y pues seguramente no dude que lo vamos a volver a invitar para volver a explotar esos conocimientos, ¿no? Y compartirlos con nuestra comunidad. Y pues a nombre de la Cónsul General les doy a los tres un agradecimiento, un cordial abrazo virtual, como ya es la moda. Y pues a todo el público, síganos viendo próximamente en otro Facebook Live. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas